¿Listo? Ok. Am, bueno, el día de hoy vamos a continuar con Segunda de Corintios capítulo 2 y vamos a finalizar este capítulo desde el versículo 12 al 17. Un saludo para todos los que nos miran por las redes sociales, un saludo para el Ecuador, para México y para aquí, para los hermanos que están aquí en Estados Unidos y todos los que estamos aquí presentes. Un saludo para la familia Martínez, para Juan, para Rodrigo, para su mamá Margarita. Un saludo, un abrazo y les damos gracias por los likes que nos dan y por favor sigan dándonos like y compartiendo para que nuestra página siga fluyendo en las redes sociales, que eso nos ayuda mucho. Un abrazo especial para todos. Y vamos a continuar con Segunda de Corintios, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy hermoso que vemos aquí, la escritura, lo que Pablo nos enseña. Ahora vamos a hablar del triunfo de Cristo, que es el título que yo le puse a este tema del 2 de Corintios del 12 al 17, el triunfo de Cristo y el fragante evangelio, que es el hermoso evangelio que nos predicaron los apóstoles y el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Evangelio simplemente es buena nueva, la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros tenemos un perdón para todo el que pone su confianza en Él, para todo aquel que cree en Jesucristo, en la obra redentora, pueda tener vida eterna y perdón de pecados. Este es precisamente lo que es la buena nueva, la buena noticia es de que tenemos un Salvador y que ese Salvador dio la vida por nosotros, entregó su vida, resucitando al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, y ahora nosotros tenemos ese perdón. Y gracias a Él es que nosotros tenemos vida eterna. Cuando nosotros ponemos otro ejemplo, por ejemplo, si pones tus obras o tus esfuerzos como salvación, entonces estamos enseñando un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio único y verdadero es que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz por nosotros. Pero cuando nosotros ponemos un extra más, estamos agregándole al evangelio. Nosotros tenemos que aprender a confiar únicamente en el evangelio, en la obra redentora de Cristo en la cruz para nuestra salvación y perdón. No existe tal cosa como que yo pueda hacer con mis propios méritos o con mis propias obras para que yo pueda ser salvo, sino solamente lo que tiene poder es la sangre derramada de Jesucristo. Entonces no podemos poner nada aparte de lo que es la salvación, que es solamente en Jesucristo nuestro Redentor. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo que nos enseña este triunfo de Cristo y la bendición que nosotros tenemos, que gracias al sacrificio de Cristo nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos también vida eterna. Entonces Pablo en estos pasajes nos enseña claramente la soberanía en la obra redentora también de Cristo. Vamos a leer nuestra escritura, nuestro estudio. Va a ser del versículo 12 al 17 del 2 de Corintios capítulo 2. Y dice así: aunque el Señor me había provisto una buena oportunidad para trabajar en Troas, cuando llegué a ese lugar para predicar el evangelio de Cristo, estaba yo muy tranquilo estaba yo muy intranquilo, por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian
con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Aquí vemos, Pablo claramente habla del triunfo que tenemos por medio del Evangelio de Cristo, que es la muerte y la resurrección. Y también nos muestra que nosotros debemos de ser fieles a su palabra, entregarla sin ningún fin de lucro. Entregar la palabra de Dios sin ningún fin de lucro, sino ser sinceros, y lo que se nos dio de gracia, también nosotros darlo de gracia. Es lo que Pablo nos menciona en el versículo 17. Si vemos, dice, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Es muy claro que el apóstol Pablo está hablando acerca de este evangelio precioso que nos lleva a la vida eterna, de que no se debe negociar con ningún fin de lucro por entregar el evangelio. Entonces, eso es algo bien importante que vamos a estar observando. Son 4 observaciones las que yo veo aquí. Por ejemplo, en el versículo 12 y 13, dice, Pablo Pablo nos muestra que su ministerio no dependía simplemente de su propia planificación o esfuerzos, sino de la dirección soberana de Dios. Aunque había una puerta abierta, su espíritu inquieto lo llevó a moverse. Esto lo vemos en el 12 y el 13. Dice, aunque el Señor me había provisto una buena oportunidad para trabajar en Troas, cuando llegué a este lugar para predicar el evangelio de Cristo, estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y por medio de nosotros se manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Esto nos habla que no depende de sus esfuerzos de Pablo. Pablo se veía, cuando llegó a Troas, él estaba muy intranquilo porque no vio a Tito. Entonces esto lo motivó a moverse de ahí para irse a Macedonia, y encontramos simplemente que Dios lo estaba guiando para tal lugar. Pablo podría pensar que él iba a estar en Troas, pero al final de cuentas es Dios el que tiene el control y el que lo llevó para Macedonia. Por eso es lo que dice Pablo, lo que nos muestra es la soberanía total de Dios en las vidas del ministerio de la iglesia. Nosotros podemos tener deseos muchos de ir a ciertos lugares a predicar el evangelio, pero cuando Dios no te está llamando para allá, es algo que no se va a dar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en control de manera soberana para donde nosotros tenemos que movernos. El apóstol nos presenta en este pasaje una imagen gloriosa del triunfo de Cristo y la obra soberana de Dios en la predicación del evangelio. Es muy claro cómo Pablo fue movido en muchas repetidas ocasiones cuando inició desde su primer viaje misionero, cómo Pablo era guiado por Dios y él a veces quería ir para ciertos lugares y Dios siempre lo terminaba llevando para donde él quería que fuera. La obra de Dios siempre va a ser una obra soberana, que es donde Dios, a veces nosotros no podemos entender las cosas al principio, pero cuando Dios mueve a su gente o a sus siervos, siempre va a terminar guiándole y dándole la sabiduría para que vayan viendo para qué lugar se van a ir dirigiendo. Y esto fue lo que vimos en el apóstol Pablo, cuando él, desde que inicia los primeros viajes misioneros, siempre era la mano de Dios que lo estaba guiando para donde él tenía que ir. Y nosotros tenemos que aprender también a confiar plenamente en lo que Dios está haciendo. Cuando te pone a hacer una obra, tal vez si la obra no es de Dios, Dios te va a confirmar cuando eso es de Dios y cuando no lo es también. ¿Por qué? Porque cuando no es de Dios, las cosas simplemente no se dan. Entonces, cuando no se da algo que estás haciendo, que piensas tú que es de Dios, simplemente tienes que ponerte en las manos de Dios, confiar, orar y confiar plenamente para dónde Dios te va a ir guiando. Entonces vemos en estos primeros 2 versículos, era del 12 al 13, donde
Pablo llegó a Troas y a final de cuentas terminó en Macedonia, que es de donde que escribe Segunda de Corintios. Pablo muestra que su ministerio no dependía simplemente de su propia plantificación o esfuerzo, sino de la dirección soberana de Dios. Aunque había una puerta abierta, su espíritu inquieto lo llevó a moverse. Entonces vemos ahí la mano de Dios que lo mueve para Macedonia. Ahora vemos un ejemplo. Dios gobierna nuestras vidas y ministerios incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos en el momento. Siempre Dios está guiándonos aunque no comprendamos en el momento, como lo dice Proverbios 16:9. Vayan a Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, o mas Dios, endereza sus pasos. Entonces vemos que Dios está siempre enderezando los pasos del siervo que piensa en su camino. Es un versículo muy hermoso del Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. O sea, es Dios el que nos va a ir guiando conforme nosotros nos vayamos moviendo. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es el versículo 14. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. En este versículo, aquí Pablo usa la imagen de un desfile triunfal romano, donde un general victorioso lleva cautivos a su paso. En este contexto, Cristo es el vencedor y los creyentes somos parte de su triunfo. Entonces, estos son argumentos que pongo simplemente de eruditos que ellos explican claramente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso nos recuerda que la salvación es una obra de Dios, no del hombre. Nunca la salvación le va a pertenecer al hombre, sino a Dios. La salvación siempre es de nuestro gran Dios y Salvador. Nosotros no nos entregamos a Cristo por nuestros propios esfuerzos, sino que hemos sido hechos cautivos por su gracia. Como enseña Efesios 2:8-9, claramente no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras obras, es por la gracia irresistible de Dios que nosotros podemos venir a la salvación en Cristo. Vayan a Efesios 2:8-9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nace en ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. La salvación es un regalo que viene de Dios. La salvación es un don de Dios, la fe es un don de Dios, el arrepentimiento también es un don de Dios que Dios nos da para poder venir a los pies de Cristo. Y no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació en ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Entonces, nosotros tenemos que confiar plenamente en que Dios está en control de nuestras vidas, y si nosotros hemos venido a Cristo es por el regalo y por la gracia irresistible de Dios que nos da para que podamos venir a Él. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, sino es simplemente por la gracia irresistible que Dios nos da. Gracia, lo que quiere decir gracia es un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. O sea, nosotros por ser pecadores no merecíamos tener esta bendición de Dios, pero sin embargo esa fue la voluntad
y la misericordia de Dios que nos dio esta fe para creer y para poder tener un perdón de pecados, y es un regalo que no merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores y estábamos separados totalmente de Dios. Pero gracias a Él que nos da esta bendición de poder creer en Él, este regalo, este don que dice claramente aquí que no nace de nosotros, sino que es un don de Dios. Dice, Dios ha salvado por medio de la fe, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Estos dos versículos a veces lo vemos muy sencillo y es muy sencillo de entender, pero tiene mucha teología estos dos versículos. ¿Por qué? Porque miramos que no es por nuestros méritos, miramos que la salvación, la fe no nace en nosotros, no nace de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Es algo muy importante de entender. Entonces, vemos que la soberanía de Dios está en todo momento para nuestra salvación. Este es el punto número 3. Vamos a ir ahora a leer el versículo 15 y el 16. Versículo 15 y 16 de nuestro estudio. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida, que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Pregunta. Entonces vemos claramente en estos versículos, el Evangelio no produce el mismo efecto en todos. El Evangelio para los que se salvan es vida eterna, es poder de Dios, es salvación. Pero para los que se pierden, simplemente es locura, dice la Escritura. Y lo vemos muy claro que solamente los que han sido elegidos por Dios son los que vienen a los pies de Cristo, los que Dios ha escogido para esta vida eterna y para su salvación. Para los elegidos es un aroma de vida que los lleva a la vida eterna, pero para los réprobos es un olor de muerte, endureciéndolos aún más en su condenación. Como dice Romanos 9:18. Vayan a Romanos 9:18. Encontramos claramente que Dios, al que quiere, Él tiene misericordia de quien Él quiere y endurece. Vamos a leerlo. Romanos 9:18, de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Esta enseñanza nos resuena con la doctrina de la elección incondicional. Aquellos quienes Dios ha predestinado para vida eterna recibirán el Evangelio con fe. Es algo muy claro en la Escritura. Mientras que aquellos que han sido dejados en su estado de pecado, lo rechazarán. Ahora, ¿por qué vemos que Dios a unos les dio vida eterna y les da este don de salvación, cuando también estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Acaso Dios es injusto? No. ¿Por qué? Porque Dios es quien elige, Dios da y quita a quien Él quiere de manera soberana. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estábamos separados de Dios en la misma condición, pero Dios tuvo misericordia de los que Él quiso tener misericordia. Y es una elección de manera soberana. Para muchos a veces nos cuesta entender esto y aceptarlo porque creemos que Dios es injusto, pero Dios es el autor de la vida, Dios es el creador del universo, Dios es el que hace como Él quiere hacer. Y a veces nos cuesta aceptar esta doctrina. Dice en Juan 8:24, vayan a Juan 8:24. Para los que rechazan el Evangelio,
para los que no reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ya vimos anteriormente que esta fe no nace en nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces quiere decir que nuestra fe viene de Dios y es un regalo de Dios. Pero ¿qué pasa con los que no reciben este regalo? O los que rechazan este regalo de salvación. ¿Qué pasa con ellos? Vemos en Juan 8:24, dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces nosotros tenemos un perdón y salvación de pecados. Tenemos un perdón y salvación gracias a la misericordia de Dios, gracias al don que Dios nos ha regalado de creer en Jesucristo. Y esto es por la obra redentora de Cristo que nosotros somos justificados. Pero si la persona no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, si la persona no viene a los pies de Cristo, entonces la persona morirá en sus delitos y pecados y él tendrá que pagar por el peso del precio y la separación que tiene con Dios por causa de su pecado. Ahora esa persona no es inocente. Nadie somos inocentes. Simplemente tenemos salvación gracias a la misericordia dada por nuestro gran Dios a los que creen. Pero los que no creen son culpables de su transgresión. Y a veces podemos pensar, pues entonces quieren culpar a Dios porque Dios no les dio salvación. Pero la persona es responsable de sus propios actos. Nosotros tenemos justificación de manera gratuita solamente, de manera soberana y regalo de Dios es que tenemos esa salvación. No es por nuestros méritos. Si fuera por nuestros méritos, nosotros también quedaríamos condenados. ¿Por qué? Porque también nosotros somos pecadores. Y también nosotros nos encontramos culpables ante Dios. Pero es Dios que nos ha justificado de manera gratuita por medio de su evangelio precioso, por medio de la obra redentora de Cristo. Entonces vemos que la persona que no cree que Jesús es el gran yo soy, porque eso es lo que se está refiriendo aquí Cristo, dice, porque por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. En este contexto, cuando Cristo dijo que si ustedes no creen que yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento era el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando hace Cristo, esta alude a ser el yo soy, está también refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez está declarando ser el yo soy. Ahora, el yo soy también se refiere al Hijo de Dios, porque Jesús sabemos que es el Hijo de Dios. Cuando una persona dice creer en el Evangelio, cuando una persona dice creer en la muerte y la resurrección de Cristo, pero no cree que Jesús es Hijo de Dios, o no cree que es la misma esencia divina de Dios, está también predicando un evangelio diferente. No está recibiendo el evangelio de Cristo, porque cuando una persona rechaza el nacimiento virginal, cuando nació Cristo de María Virgen y que fue concebida por el Espíritu Santo, estamos viendo que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y también tenía la naturaleza divina, porque venía directamente de Dios. Entonces, por eso es que es bien importante todas estas enseñanzas de creer del nacimiento de Cristo, que nació del Espíritu Santo. Podemos entender que Cristo tiene la misma esencia de Dios y a la misma vez tenía la esencia natural humana. Entonces, por eso es que a Cristo lo reconocemos como 100% hombre y 100% Dios. Ahora vemos claramente que Él ya existía antes de nacer y Él existía en la eternidad con Dios, y podemos encontrar versículos por donde quiera en la Biblia. Claramente vemos que Jesucristo en la esencia divina es igual con Dios. Y encontramos también que se hizo humano
¿Para qué? Para venir a llevar este sacrificio perfecto, que es el mensaje del Evangelio que tenemos ahora de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, es bien importante creer, no nomás que Él resucitó y murió por nuestros pecados, sino también creer que Él nació del Espíritu de Dios y creer que Él es esencia divina de Dios también. Entonces, es parte del Evangelio que tenemos que tener muy claro nosotros en nuestra doctrina. No debemos desanimarnos cuando la gente rechaza el Evangelio. Dios es soberano en la salvación y sabe quiénes son sus escogidos. Nuestra tarea es ser fieles en proclamar la verdad. Vayan a Hechos 13:48. Este es un versículo muy claro. Nosotros no debemos de preocuparnos cuando las personas rechazan el Evangelio. Sabemos que Dios está en control de quiénes son sus escogidos, quiénes son los que van a venir a Cristo. La Escritura es muy clara que para los que creemos en Cristo, sabemos que es un regalo de Dios. Ya lo vimos en Efesios 2:9. Ahora vean este versículo, Hechos 13:48. Dice, cuando los que eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir vida eterna, creyeron. Estaban destinados, en algunas versiones estaban ordenados para vida eterna, creyeron. Vimos también en Romanos 9:18 creo que era, donde vemos que Dios también tiene misericordia del que Él quiere y endurece también al que Él quiere endurecer. Ahora vemos este versículo claramente, Hechos 13:48, donde dice, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir vida eterna, creyeron. O sea que Dios ya sabe quiénes son esos elegidos y quiénes son los que van a creer, los que están ordenados, destinados para creer en Jesucristo. Vemos que la mano de Dios está sobre todo en la obra redentora de Cristo, está en la vida de la iglesia, está en control de quiénes son los que van a venir a Cristo. También en Hechos capítulo 2, donde en el final del capítulo dice, y Dios agregaba a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. O sea que la salvación está basado en la soberanía de Dios, claramente lo vemos. Entonces, ahora con vamos a pasar a nuestro cuarto punto. La sinceridad en la predicación del Evangelio. La sinceridad en la predicación del Evangelio. Vamos a leer el versículo 17. Dice, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados de Dios y en la presencia de Dios. Este es un tema para las personas que piensan que pueden lucrar con la palabra de Dios. Pablo contrasta su ministerio con el de los falsos maestros que predicaban por ganancias personales. Pablo se está poniendo como en contraste y está pone de ejemplo para que no quiéramos nosotros pensar que podemos lucrar con el Evangelio. Cuando tú vas a una persona que viene y te quiere cobrar por predicarte un día, esto no es correcto, no debemos de cobrar. Nadie puede pensar en lucrar o en cobrar, aunque la Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario. O sea, en una iglesia, un pastor que está pastoreando o un anciano puede tener un salario, pero ese salario la iglesia es quien se lo pone. Porque él no puede estar cobrando por el Evangelio. Él no puede estar diciendo, es que tú me vas a pagar tanto y yo voy y te predico en la iglesia. Es la iglesia la que le pone el salario al pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser bastante serio para entregar el Evangelio de manera fiel. Pablo dice, vayan a 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3.
Este es un gran ejemplo de cómo un anciano o un pastor debe de pastorear la iglesia. Y aquí Pedro nos dice muy claro lo que enseña acerca de los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Dice así: yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. ¿Ven cómo es muy claro el apóstol Pedro cuando dice que no con fin de lucro? O sea, nosotros no podemos estar pensando en lucrar por estar aquí en el púlpito. Entonces, si un hermano o alguien quieren invitar a la iglesia y les quiere cobrar para venir a predicar, no será bienvenido, no debe de ser bienvenido una persona así. ¿Por qué? Porque está pensando en lucrar con el evangelio. Esto es, lamentablemente, vemos en las redes sociales cómo salen videos de pacte con Dios, en que te dicen que entregues el diezmo para que Dios te bendice, o que pactes con Dios venden hasta aguas en la iglesia, hacen un montón de mercadotecnia para poder lucrar con la iglesia. Eso no es correcto. La iglesia lo que se tiene que enfocar simplemente es en predicar fielmente el evangelio y no no manipulándole a los hermanos haciéndoles creer que Dios te va a bendecir porque tú des o porque tú o compres algo en la iglesia. El evangelio no es negociable, es un regalo de Dios que Dios nos ha dado por gracia y por gracia lo debemos de entregar. Nunca va a ser por fin de lucro ni por querer negociar con el evangelio. Hay muchos que ya no son cristianos sino mercenarios del evangelio. Y esas personas que están negociando con el evangelio o están tratando de lucrar con el evangelio, un día van a estar ante el Dios Todopoderoso y los va a traer a cuentas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, siempre tratar de entregar el evangelio fielmente. Aquí es donde se ve la lealtad de la persona que a veces entrega el evangelio y a veces entrega un mensaje que a muchos no les agrada. Pero cuando el pastor o el anciano hace eso por querer agradar siempre a la iglesia, no va a entregar el evangelio de manera fiel, ahí es donde se mira la lealtad. Porque si yo me paro aquí en el púlpito para entregarles el evangelio, entregarles lo que la escritura dice, pero yo nomás voy a escoger lo bonito, lo agradable para que ustedes estén contentos, entonces yo no sería fiel cristiano, yo no sería fiel a la palabra de Dios. Pablo dice que si yo busco agradarles, entonces no sería yo de Cristo. Hay veces que hay mensajes que son duros y a veces a veces incomodamos con la palabra de Dios, pero es ahí es donde se ve la lealtad al evangelio. Y nosotros lo tenemos que hacer de manera fiel. Cuando nosotros leemos versículos, como el día de hoy estamos leyendo 2 Corintios capítulo 2 del 2 al 17, nosotros no escogemos qué decir. Nosotros tenemos que predicar lo que se está enseñando aquí y entregar con lealtad lo que está escrito en el evangelio. No estamos para agradar a la gente, estamos para entregarles la palabra de Dios tal y como es. Los verdaderos siervos de Cristo, de Dios, predican con sinceridad, fidelidad, que entienden que están hablando en el nombre de Cristo. ¿Ven por qué razón nosotros debemos de temblar aquí en el púlpito cuando entregamos el evangelio? Porque estamos hablando en el nombre de Cristo y para nosotros es algo sagrado. Desde una perspectiva reformada, esto nos recuerda que la predicación del evangelio debe ser cristocéntrica y basada en la sola escritura.
no métodos humanos para atraer multitudes como muchos enseñan. Nosotros no debemos estar tratando de traer multitudes para agradar a la gente. Nosotros debemos de traer a las personas que Dios ha predestinado y escogido para vida eterna, entregando el verdadero mensaje del Evangelio. Hay muchas iglesias que hoy en día ya no se habla de infierno, ya no se habla de pecado, y nomás se habla de las cosas hermosas, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque quieren solamente agradar. ¿Y qué es lo que están haciendo? Diluyendo el Evangelio. Están diluyendo el Evangelio y están tratando de quedar bien con las multitudes para que la iglesia se llene. Y hay muchas iglesias que están llenas de esa manera. Pero eso no es correcto. Una iglesia que se llena por medio de la buena prédica del Evangelio, enseñándole todo lo que la Escritura nos enseña, pues gloria a Dios, porque esos son los hermanos que ha traído Dios a la iglesia. Pero nunca faltando a la lealtad de la sola Escritura. Por eso es que nosotros tenemos ¿cómo se puede decir? Tenemos una forma de predicar el Evangelio, una forma expositiva para poder estar hablando todo lo que la Escritura nos enseña y no quitarle ni ponerle nada. Tenemos que ser fieles a lo que la Escritura nos enseña. Vayan a Isaías 55:11. Isaías 55:11. Nosotros no nos debemos estar preocupando porque quién va a recibirlo y quién no. Nosotros debemos ser fieles simplemente a lo que la Escritura nos enseña y esperar y dejar que Dios sea el que se encargue de traer a las personas a Cristo. Isaías 55:11. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para cual Él la envió. Los pastores y predicadores deben predicar fielmente la palabra confiando en la soberanía de Dios para aplicar el mensaje en los corazones de los oyentes. Siempre, cuando nosotros predicamos o hablamos del Evangelio, debemos de confiar y aplicarlo para los que tienen oídos que oigan. Entonces, debemos de confiar plenamente en la soberanía de Dios, que Él es el que los va a traer a los pies de Cristo. En conclusión, estos pasajes nos llaman a confiar en la soberanía de Dios, en el ministerio, a descansar en el triunfo de Cristo y a proclamar el Evangelio con fidelidad, sabiendo que su impacto es determinado por Dios, no por el hombre, no por nosotros. El impacto que el Evangelio debe de hacer en efecto a las personas que escuchan, debemos de confiar que es Dios el que lo hace, no nosotros. No mi carisma, no el carisma de nadie. Por eso hay veces que ponen personas muy carismáticas. Hay personas, como hace rato estábamos hablando, que son muy buenos oradores y eso se admira, pero el mensaje del Evangelio no llega por admirar a una persona con su carisma o con su buena orativa. El mensaje del Evangelio viene por la misericordia de Dios a la persona que escucha. El mensaje del Evangelio viene de manera soberana a la persona que escucha. Eso es el poder de Dios en el Evangelio. Por eso es que nosotros proclamamos que el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios, no de nosotros. Que esta verdad nos motive a ser fieles testigos, confiando que Dios traerá a la fe a sus elegidos y que el Evangelio seguirá manifestando su poder para la salvación y el juicio. Es solo de Dios la gloria, no es para el hombre. Este es el mensaje que nos enseña el apóstol Pablo aquí, claramente, que para los que creen en Cristo Jesús, somos olor de vida. Pero para los que se pierden, es olor de muerte. ¿Por qué? Porque mueren en sus delitos y pecados
sin ninguna justificación. Y es por eso que nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, para que aquellos que tienen oídos para escuchar el Evangelio, para aquellos en que Dios va a obrar para salvación, vengan a los pies de Cristo. Entonces, nosotros debemos de poner nuestra confianza plena en la soberanía de Dios, en el poder de salvación que viene de Dios. Porque la salvación es de Dios, no del hombre. Claramente lo enseña. Entonces, para eso estamos aquí, para servir, para entregar el Evangelio de manera fiel, y esperemos que Dios nos siga usando para poder seguir proclamando este Evangelio precioso que nos ha dado vida eterna por medio de la gracia irresistible que Dios nos provee para salvación. Y con esto vamos a terminar. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de entregar tu palabra de manera fiel, Señor. Te pido, Padre, que nos sigas guiando, Señor, para poder alcanzar a aquellas personas a quienes tú has determinado para salvación, a quienes tú has llamado para vida eterna, a quienes tú has predestinado para vida eterna también, Señor. Te pido, Padre Dios, que nos des palabras, Señor, para poder llegar a los corazones de muchas personas también que nos ven por las redes sociales, que el mensaje de salvación pueda llegar a sus corazones, y Padre, que pueda haber un efecto poderoso en la vida de esa persona con el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos bendigas, Padre Santo, en esta iglesia, Señor, nos bendigas, nos prosperes, y Señor, nos ayudes a continuar dándonos tú las fuerzas, Señor, dándonos tú la guía de cómo debemos de movernos en esta congregación, Señor, de cómo debemos de entregar tu Evangelio, Señor. Y te pido, mi Dios, que nos sigas usando como congregación para vida eterna, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, toda la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.